Muy bien, a continuación vamos a conocer las operaciones que podemos realizar con las funciones. Si por ejemplo tenemos dos funciones f de x y g de x, existen un conjunto de operaciones que podemos hacer entre ellas dos. Estas son la suma de funciones, que en este caso va a ser f más g de x, que eso va a ser igual a f de x más g de x. En eso tomando f más g de x como las funciones que vamos a aplicar y f de x más g de x son constantes. Tenemos las restas de funciones, que en este caso van a ser f menos g de x, que en ese caso sería f de x menos g de x. Tenemos la multiplicación de funciones, que en este caso va a ser f por g de x, que eso va a ser igual a f de x por g de x. En este caso tenemos el cociente de funciones, que en este caso va a ser igual a f entre g de x, que en este caso eso sería igual a f de x sobre g de x, siempre y cuando g de x sea diferente de 0, ya que si no generamos una indeterminación. Y por último tenemos una multiplicación por una constante, que en este caso sería por ejemplo c por f de x, que en ese caso sería igual a c por f de x, siendo nuestra constante cualquier número real. Bien, otra característica que podemos determinar de una operación con funciones va a ser su dominio. Y suponiendo que tenemos un dominio f de x y un dominio g de x, tenemos dominio de f de x y tenemos el dominio de g de x. El dominio de nuestra operación con funciones dominio de la operación que podemos hacer, de los distintos tipos de operaciones que podemos hacer aquí con estas funciones, va a ser el dominio de f de x interceptado con el dominio de g de x. Es decir, que una intersección, el dominio de esta operación con funciones, van a ser todos los valores comunes entre estas dos, entre los dominios de estas dos funciones. Es decir, que si por ejemplo tenemos, vamos a suponer que este es el dominio de f de x, y este que está aquí es el dominio de g de x, que están representados por valores comprendidos en un intervalo. Bien, el dominio de nuestra función, de la operación con estas dos funciones, va a ser la intersección del dominio de ellos dos, es decir, los valores que son comunes entre sí, los dominios de las dos funciones. Muy bien, vamos a ver dos funciones y vamos a ver un ejemplo operando con ellas dos. Por ejemplo, vamos a tener la función f de x igual a raíz de 1 menos x por un lado, y vamos a tener la función g de x
igual a la raíz de x. Bien, la operación que vamos a realizar en este ejemplo va a ser f más g de x, es decir, la suma de funciones, que eso va a ser igual a f de x más g de x. En este caso la suma de estas dos funciones, f de x más g de x, sería raíz de 1 menos x más la raíz de x. Bien, y esta sería la operación de suma de nuestras dos funciones f de x y g de x. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser determinar el dominio de esta operación que acabamos de hacer con estas dos funciones. Primero vamos a determinar el dominio de f de x. Y como hemos visto, tenemos una raíz con una expresión adentro, por lo tanto lo que está aquí no puede dar números negativos como resultado, así que 1 menos x va a ser mayor o igual que 0. Despejando menos x va a ser mayor o igual que menos 1, y vamos a tener como resultado que x va a ser menor o igual que 1, cancelando los dos signos. Bien, si nos ubicamos aquí en una tabla, nos está diciendo que nuestra función está definida para valores que son menores o iguales que 1, incluyendo al 1. Es decir, de valores que van desde números negativos infinitamente hasta el 1. Por lo tanto, el dominio de nuestra función f de x va a pertenecer del menos infinito al 1 cerrado. Bien, ahora vamos a calcular el dominio de nuestra segunda función g de x. Y como en el caso anterior, tenemos una raíz con una expresión adentro, por lo tanto lo que está aquí no debe ser negativo. Así que nuestra x debe ser mayor o igual que 0. Así que si nos ubicamos en una tabla para estudiar los valores que podemos incluir, nos está diciendo que nuestra función está definida para dominios que son mayores o iguales que 0. Es decir, que van desde el 0, incluyendo el 0, hacia números infinitamente positivos. Por lo tanto, el dominio de g de x va a pertenecer del 0 cerrado hacia el infinito. Bien, ahora con nuestros dos dominios calculados, vamos a calcular el dominio de la operación que hicimos, es decir, de la suma. Y por definición vimos que el dominio de f más g de x va a pertenecer a la intersección del dominio de los dominios de las dos funciones. Es decir, del dominio de f de x, que en este caso va del menos infinito al 1 cerrado, intersectado con el dominio de nuestra segunda función g de x, que en este caso va del 0 hacia el infinito. Bien, y ahora lo que vamos a hacer va a ser conseguir cuáles son los valores comunes entre los dominios de estas dos funciones. Así que situamos nuestros dos valores en una tabla para estudiarlos. Muy bien, por un lado conseguimos
que en el dominio de g de x, que en este caso desde el 0 hacia el infinito, estaba definido de la siguiente forma. Y el dominio de f de x estaba definido del menos infinito al 1, incluyendo al 1. Es decir, iba de la siguiente manera. Así que podemos ver que estos dos intervalos se intersectan. Y este es el intervalo de intersección de los dos dominios. Que va del 0 cerrado al 1 cerrado, incluyendo los dos valores. Por lo tanto, el dominio de nuestra operación de funciones f más g de x va a pertenecer del 0 cerrado al 1 cerrado. Y para comprobar esto, lo que tenemos que hacer son sustituciones en nuestra función. Podemos ver que por una parte no podemos sustituir números, en este caso mayores que 2, ya que nos da una indeterminación, nos da un número complejo dentro de esta raíz. Y por otro lado, en la función g de x no podemos sustituir números negativos, y todo eso lo vamos a aplicar a nuestra composición de función, a nuestra operación que hicimos con la función, que en este caso es la suma. Y finalmente aquí tenemos nuestro dominio, que en este caso sería dominio de f más g de x pertenece del 0 al 1.